Ahora sí, el PRI tomó la tribuna en el Senado mal, ¿eh? Mal. Tomó la tribuna en el Senado. El ambiente de cooperación, de concordia, el pacto por México duró menos de una semana. Entre las fuerzas políticas se rompió, se reventó, como dicen, la sesión de ayer jueves en el Senado, luego de que el PAN y el PRD, ¡pumba!, le tronaron la sesión al salir del pleno cuando se disponían a votar en lo particular el articulado de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica a la Administración Pública Federal. Ante esto, fue una... Mire, ¿cómo le podría yo decir? Ya ve cuando alguien hace el ridículo y a uno... Está uno viendo que está haciendo el ridículo a alguien y le da un concepto muy subsidiario, muy solidario, muy nuestro, que se llama pena ajena. Bueno, daba pena ajena ver la sesión del Senado ayer. Los senadores de la República, los senectos, los sabios, los ponderados, los razonables, reventaron y dieron un espectáculo que era digno de un lamento. El presidente de la mesa directiva, el plurinominal panista Ernesto Cordero, levantaba la sesión entre los gritos y los reclamos de los legisladores del PRI, que los legisladores del PRI, los senadores, pedían la destitución de Cordero. Reclamaban por todas partes, había confusión, se trataban de llamar para rendirse entre ellos cuentas y declarar si había o no quórum para que se continuaran o se cancelaran los trabajos, según decía el coordinador de los senadores del PRI, el plurinominal Emilio Gamboa. Nuestro artículo 59 de nuestro reglamento, párrafo segundo, que dice a la letra: si en el transcurso de la sesión se produce la falta de quórum en alguna votación nominal, el presidente declara concluida la sesión. Declaro concluida la sesión. Con todo respeto, primero éramos 124 los que pasamos lista el día de hoy. Se hace quórum con 63. Hoy la votación que acaba de borrar eran 63 votos. 62 a favor, una abstención, y usted estaba ahí presente y no votó. Usted estaba ahí presente presidiendo la mesa directiva, presidente. Le pido que cumpla con su deber y apruebe esta iniciativa. Entonces, unos tomaban la tribuna, otros se salían. ¿Cómo le podríamos llamar a este grupo? ¿Qué le parece si fuera un grupo musical? Se podría llamar los dialoguistas, ¿no? Unos iban para un lado, otros para el otro. Previamente, la reforma se había aprobado en lo general por 114 votos, 4 en contra, 5 abstenciones, pero los ánimos se calentaron, hirvieron, cuando los senadores del PRI y sus aliados ahora sí que, como diría Luis Miguel, la incondicional, los del verde, se disponían a utilizar su mayoría para rechazar el cambio al artículo 27 constitucional que obligaría a ratificar en el Senado a los responsables de la seguridad que estarán bajo el mando de la Secretaría de Gobernación. El priista, por mayoría, Arturo Zamora, argumentaba la necesidad de un cambio constitucional para cumplir con este requisito. Tenemos el interés de que los servidores públicos de los servicios de seguridad en el país también vengan a que sean ratificados por el Senado. Pero tenemos ese interés para que esa ratificación sea dentro del marco constitucional. Sea dentro del marco constitucional. El 27 de la propia ley orgánica es el que tendría en su oportunidad que, al argumento del priismo, que ser cambiado en la Constitución. Cuando la sesión fue levantada, los senadores del PRI entonces tomaron la tribuna y cantaron el himno. Así, nada más les faltó tirarse al vacío para que fueran una especie de neoniños héroes. Ahora piden la destitución de Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva del Senado y solicitaron a un notario que revisara si el legislador panista
plurinominal había o no violado los procedimientos. Para que proceda a su destitución se requieren los votos de 2/3 partes del Pleno, es decir, 80 votos de los 128. En la Cámara de Diputados se aprobaron las reformas a la Ley Orgánica de la Armada de México, que entre otras cosas faculta su intervención en acciones de seguridad interna en los términos que establece la Constitución y los tratados internacionales. La iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón en octubre del 2009 fue enviada al nuevo titular del Ejecutivo para su promulgación y entrada pues en vigor. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, dio a conocer a los nuevos directores de las 6 principales instituciones de banca de desarrollo en el país. Jacques Rogozinski, que reaparece en la escena, queda al frente de Nacional Financiera, agente de Carlos Salinas de Gortari. Enrique de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, en el Banco Nacional de Comercio Exterior. El hasta ayer alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo, se va a Banobras. Jorge Estefan Chidiac es director del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Jesús Alberto Cano, director de la Sociedad Hipotecaria Federal, y Carlos Treviño Medina, de Financiera Rural. Por otra parte, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el formato de la comparecencia del secretario de Hacienda para el próximo lunes, con la idea de que explique el paquete económico del año que entra, que será enviado este viernes. Es decir, es la propuesta de gasto del gobierno federal, con todas sus partidas, más, claro, todo esto tiene que ver con los ingresos, con la ley de ingresos, y la propuesta de gasto con el proceso de egresos de la Federación. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, instruye a la Procuraduría Local para que revise cada uno, acuciosamente, con lupa, cada uno de los 69 casos de jóvenes detenidos, jóvenes y no tanto, el pasado 1 de diciembre, para establecer si son o no responsables de los hechos vandálicos, así calificados por ellos, ocurridos en los entornos de San Lázaro. Miguel Mancera subraya que no se van a inventar culpables. Yo creo que son 2 grupos de casos, para ser claro. Aquellos que se analicen que no hay elementos suficientes para una probable responsabilidad, y la Procuraduría estará acompañando la resolución del tribunal en sus términos. Y donde el Tribunal Superior de Justicia estime que hay el suficiente material probatorio, también la Procuraduría acompañará la continuación del proceso. Donde no haya responsabilidad, no vamos a inventar la responsabilidad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene documentadas al menos 22 de las detenciones, como las califica arbitrarias, y hay denuncias de tortura, de vejaciones en al menos 4 de los muchachos detenidos, según indica en su informe el ombudsman capitalino Raúl Plasencia, que hoy con este caso cobra tamaño. 22 casos que fueron documentados, 15 de ellos en la calle de Filomeno Mata, los otros 7 en otros lugares, 5 en la colonia de Doctores, 1 de una señora en el metro Pino Suárez, otro más en las cercanías de la Alameda. Es el caso de un señor que se dedica a bolear zapatos, que fue también incriminado por los hechos de la Alameda. Estos 4 casos en donde estamos planteando la posibilidad de existencia de tortura son, además de los 22, es decir, son 26 casos en total en los que, digamos, habría elementos para que eventualmente se les dejara en libertad. El joven Uriel Sandoval, quien perdió un ojo durante los desmanes frente a la Cámara de Diputados, fue dado de alta y en una improvisada conferencia exigió la liberación de lo que él llamó presos políticos. Un ojo no es nada. Pido justicia para todos los compañeros que han sido asesinados dentro del movimiento social.
Pido justicia, libertad para los presos políticos, porque la libre manifestación de las ideas es un derecho que todos tenemos y que el Estado no nos puede arrebatar. ¿Ven por qué les digo que hay que observarlos? Miren, este chavo pierde un ojo y dice, mi ojo no es nada, quiero libertad. Y quiero, miren, yo tengo 61 años, pero quiero pensar como un chavo de 18. Y si en un chavo de 18 hay el idealismo para decir, perdí un ojo, pero me vale, liberen a los muchachos del movimiento social, quiere decir que México debe de voltear a verlos. Nada más. Rijosos o no rijosos, desmadrosos o no, tenemos que voltear a verlos. ¿Y sabe usted por qué? Porque yo también he sido adolescente. Y entiendo lo que es la adolescencia. Adolecer quiere decir sufrir. Quiere decir sufrir carencias. Y estos adolescentes están con un grito haciendo sentir lo que todo un sector de la sociedad en este país debería de alguna suerte, ver en este tipo de manifestaciones. Ojalá y para ellos haya observancia y respeto. Su abogada anunció que presentó una denuncia penal contra la Policía Federal por tentativa de homicidio y abuso de autoridad. Esto por la presunta bala de goma que provocó lesiones a su cliente. Agregó que no tienen conocimiento de acusaciones en contra del defendido, es decir, de Uriel. La situación de Uriel, jurídicamente, no se nos ha informado de una orden de aprehensión, detención o presentación que pueda existir en su contra. Sin embargo, aquí en el hospital fue constantemente acosado por elementos de la Policía Federal, quienes se presentaron en la madrugada del 12 de diciembre, ¿no?, con el objetivo de trasladarlo del hospital, y ante la presión de las organizaciones no se pudo llevar a cabo. El secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, aseguró antes que la Policía Federal no utiliza ese tipo de proyectiles que están prohibidos para los cuerpos policíacos en el país. Esto es las balas de goma. Miren, una bala de goma, hágase de cuenta un desodorante de esos de bolita, así, como de poquito más de una pulgada, un cuarto de diámetro, y de un hule duro, muy denso, muy denso. Dicen que lo que mata de una bala no es la bala, sino la velocidad, ¿no? Entonces imagínese usted una bala de goma que tiene sus cantos pulidos y que por ende no lastima porque no tiene, digamos, no tiene cantos agudos. A la hora que llega con velocidad y te pega en un ojo, obviamente te lo zumba, te lo quita, te lo truena, te lo revienta por la velocidad y el peso. Claro, le llegó una bala de estas. Ahora, lo que hay que ver es quién usó balas de goma. Yo no creo que sea tan difícil, ¿no? Si se reparte el armamento y los elementos, el escudo, el lanzabalas, las balas, alguien los tiene, por Dios. Ahora resulta que nadie tiene nada. Aquí no pasa nada. Por el lado de los negocios afectados, ahí en el centro, 14 personas se presentaron a declarar ante la Procuraduría Capitalina para ratificar sus demandas por daño a la propiedad y robo. En su primera gira de trabajo en el sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto eligió a Nuevo León, donde ratificó su estrategia de seguridad que se basará en una mayor coordinación entre los niveles de gobierno. Más que una competencia de resultados, dice, se trata de ponderar el trabajo conjunto de las autoridades. Lo dijo al encabezar la ceremonia de graduación de la cuarta generación de elementos de la Fuerza Civil. Que no están solos, que vengo a comprometerme a trabajar al lado de ustedes, de manera coordinada, sumando y multiplicando esfuerzos en todos los ámbitos y de manera señalada en este que tanto preocupa a la sociedad nuevo-leonesa. Convencido estoy de que en el trabajo coordinado habrá mayores resultados. No veo, ojalá lo pueda empezar a ver, ninguna estrategia diferente
a la que traía Calderón hasta hoy. Es decir, presencia del Ejército, presencia de la Marina, presencia de la Policía Federal, presencia de la Policía Estatal y Municipal. ¿Cuál fue la idea ayer? Otra vez el llamado a que haya una coordinación única estatal a nivel policíaco, a que haya pruebas de control de confianza, lo mismo, ¿eh? Ahora, yo insisto, no esperábamos otra cosa. Se hizo pensar que podría haber otra estrategia, pero no se puede cambiar la realidad con una varita mágica o con un simple cambio sexenal. México tiene hoy un problema que atacar con los elementos que tenía ayer, y hace una semana, y hace 10. Luego, Peña Nieto inauguró el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica en Apodaca, donde anunció la construcción de la línea 3 del Metro Rey, así como el proyecto Monterrey 6, que garantizará el abasto de agua a la zona metropolitana de Nuevo León. Aquí le digo, va a pasar una cosa. Este proyecto Monterrey 6 traerá agua de Tamaulipas, 560 kilómetros de conducción de agua a la capital regiomontana, a la capital neoleonesa. ¿Qué va a pasar? Bueno, que Tamaulipas va a patalear, ¿o no? Y con todo ello, tendría que revisarse el proceso desde el principio, antes de que mañana le tenga yo a usted que decir que empieza a haber un conflicto por agua a nivel interestatal. En otras cosas, abogados del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington presentaron una denuncia de hechos contra la exprocuradora Marisela Morales y contra quien o quienes resulten responsables por acciones ilegales durante la integración de la averiguación previa en su contra. Entre las violaciones está el derecho de secrecía implícita en toda investigación, según explica el abogado Diego Hernán. Tomás Yarrington tiene, aparte de la demanda, tiene una evidente riqueza inexplicable, que sería algo que tendremos que ver con sus abogados, a ver de dónde sale todo esto. Elementos de la Armada detuvieron en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, a 4 presuntos zetas, entre los que se identifica a quien sería el contador de la organización criminal de esta plaza, Francisco Dair Montalvo, alias el Rocky, a quien decomisaron 5 millones de pesos en efectivo. En Tecate, en Baja California, el ejército descubrió un narcotúnel que estaba en proceso de excavación y detuvo a 8 personas, una que vigilaba y 7 que trabajaban en la misma, que ya tenía 135 metros de longitud, pero aún no había la salida del otro lado, del lado norteamericano, ¿no? Esto lo dice el comandante de la segunda zona militar, Gilberto Landeros. Al efectuar la revisión del mismo se localizaron en su interior 7 personas más, las cuales realizaban trabajos de excavación en su interior. 4 cadáveres desmembrados fueron hallados en una fosa clandestina en una vivienda del municipio de Jiutepec, en Morelos, según informa la Procuraduría del Estado. Las víctimas son integrantes de una familia que cuidaba la casa, incluido ahí un menor de 5 años. También en Morelos, 3 policías municipales de Huitzilac, es un terreno limítrofe con el Distrito Federal, ahí por Tres Marías justo, fueron detenidos acusados de secuestrar a una mujer el pasado 29 de noviembre. En Zacatecas, localizada una fosa clandestina en un rancho que se llama El Montecillo, municipio de Calera, en la que hasta ahora se han encontrado 5 cuerpos. Tijuana, ahí en Tijuana, elementos de la Policía Estatal detienen a 2 presuntos integrantes de los Caballeros Templarios en posesión de 5 kilos de coca. En Gómez Palacio, 3 personas resultaron asesinadas y 2 heridas por sujetos que abrieron fuego contra un establecimiento de grúas en el Boulevard Ejército Mexicano de esa ciudad. Ayer me impresioné. Un querido amigo mío, que no voy a decir su nombre ahorita por lo que le voy a decir, de toda mi vida, me habló allá en Gómez y me dijo: Pedro, venía yo circulando por este boulevard, cuando de repente, yo circulando con mi familia, 2 vehículos empezaron a dispararse entre sí, yo en medio. En el momento en que lo vi, pedí a mi hijo que acelerara
uno de los que estaba en una de las camionetas nada más sacó el brazo para mentarme la madre y empezaron los disparos a todo lo que daba. Ese es el lugar en donde vivo, me dijo. Gómez Palacio, Durango. Ahí vivo. Ahí está mi paz, ahí está mi familia y ahí está este tipo de enfrentamientos. Le doy gracias a Dios, públicamente lo digo, por haber salvado a mi amigo y a su familia. Esto no puede ser. Fue controlado un conato, y además me lo dijo en el momento en que estaban pasando las cosas, me habló. No, fue impresionante. Además, oír su voz y su emoción de enojo y de miedo. Y miren que es un tipo bragao. Fue controlado un conato de incendio en uno de los locales de comida rápida del aeropuerto, aquí en la ciudad, que generó la movilización de los cuerpos de emergencia, pero que no pasó a mayores ni afectó a las operaciones. Al parecer, el incidente fue por un cortocircuito. En el mundo, en un discurso a la nación, el presidente de Egipto, Mohamed Morsi, llama a sus compatriotas a superar sus diferencias y a la unidad por encima de divergencias políticas. Mohamed Morsi convocó a los dirigentes de la oposición a dialogar tan pronto como este sábado. Los invito a mis oficinas y con esto aminoremos la tensión, dice Mohamed Morsi, que es una señal de inteligencia, ¿no? Y aunque dijo que respeta la libertad de expresión, advierte: no toleraré que haya asesinatos o actos de vandalismo, que no tienen nada que ver con la libertad de expresión, pero en fin. En conversación telefónica, el presidente de los Estados Unidos expresó a su par egipcio su profunda preocupación por los muertos y heridos en las recientes manifestaciones opositoras y sostuvo que la violencia resulta inaceptable. Obama externó su apoyo a la decisión del presidente Morsi de hacer un llamado al diálogo a la oposición, aunque afirmó que debe darse sin precondiciones y con todos los líderes opositores incluidos. Fíjese cómo todo, cuando se busca el acuerdo, es incluyente, ¿no? Todo debe de ser incluyente, por eso tenemos que verlo nosotros, en nuestra perspectiva y en nuestra problemática y en nuestra circunstancia. 7 muertos, más de 600 heridos dejan los enfrentamientos del miércoles entre partidarios de Morsi y sus oponentes en la crisis política más grave en Egipto desde que tomó el mando en junio pasado. La tensión entre las distintas fuerzas egipcias aumentó desde que el presidente egipcio blindara sus poderes ante la justicia hace 2 semanas y convocara recientemente un referéndum sobre la nueva constitución para el próximo 15 de diciembre. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, exhortó al gobierno egipcio a respetar el derecho de sus ciudadanos a protestar de manera pacífica y se dijo profundamente alarmada por la creciente tensión que se vive en ese país. O sea, están temiendo otra vez una revolución de primavera y en este caso, perdón, sería invernal, ¿no? El gobierno actual llegó a donde está derivado de protestas similares, por lo que debe de ser particularmente sensible a la necesidad de proteger los derechos de los manifestantes, la libertad de expresión y la reunión pacífica entre todos. Tras el devastador tifón que azotó Filipinas, el gobierno de ese país promete mejorar la protección ante catástrofes naturales, mientras la cifra de víctimas por el tifón Bopha, que arrasó a la isla de Mindanao, se aproxima ya a los 500. El ejército informó que han recuperado 482 cadáveres, pero hay 400 personas que todavía están en la lista de los desaparecidos. El presidente Benigno Aquino visitó hoy el área damnificada, prometió investigar por qué no se pudo evitar una evacuación pronta para que esta tragedia no fuera tan grave, e hizo todo lo que pudo prometer para decir que esto no se repetirá. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ofreció al gobierno filipino la asistencia humanitaria del organismo ante los estragos causados por el tifón Bopha. La ONU se encuentra lista para enviar asistencia humanitaria y para movilizar el apoyo internacional y con ello
asistir a los damnificados, dice el secretario general Ban Ki-moon. Un fuerte sismo de 7.3 grados Richter sacudió el noreste de Japón y activó alerta de tsunami, levantada minutos después en la misma zona que devastó en marzo un terremoto y posterior tsunami en el 2011, sin que en esta ocasión ahora se reporten víctimas o daños graves, únicamente 10 heridos leves hasta este momento. En algunos lugares llegaron olas de no considerables. El fuerte temblor ocurrió a las 17 horas con 18 minutos locales y se sintió en una veintena de provincias japonesas, incluida Tokio, donde el aeropuerto principal Narita cerró sus pistas por 20 minutos. Se detuvieron de manera temporal los trenes locales que van a velocidades muy rápidas. 13 minutos después del primer sismo se dio una réplica de 6.2 grados Richter. Le digo, la primera, 7.3 Richter, fue muy, muy fuerte. Japón. Washington hizo historia este jueves, ayer, al haberse convertido en el primer estado de la Unión Americana en legalizar la tenencia de marihuana para uso recreativo, un hecho celebrado por docenas de consumidores cerca de la famosa torre de la Space Needle, o sea, la aguja del espacio, en Seattle, en medio de música reggae y de el humo de la hierba. La reunión pública desafió la única restricción que hay para consumir marihuana con fines recreativos, que es el fumar en la vía pública. Es decir, le aplicaron a la marihuana lo mismo que se le aplica al alcohol. Es usual en Estados Unidos ver a personas que van tomando y la botella, si es de alcohol, la cubren con papel estraza, como una bolsa, ¿no? Ahí van tomando y van ocultando que es una botella de alcohol. Bueno, lo mismo pasa con la marihuana. La marihuana no puede ser fumada en lugares públicos en el estado de Washington. Aprobada en referéndum el pasado 6 de noviembre, la nueva ley sobre el consumo de marihuana elimina las sanciones criminales para los mayores de 21 años que porten 28,5 gramos o menos de la droga para uso recreativo personal. En Colorado, el otro estado que legalizó la marihuana, esta ley entrará en vigor el próximo 5 de enero y ya les anda. En Washington también entró en vigor el matrimonio homosexual, aprobado igualmente en noviembre pasado en las urnas. Se concedieron 300 licencias a parejas homosexuales en las primeras horas de la aplicación de esta ley. El gobierno guatemalteco negó el asilo político al magnate estadounidense de la informática John McAfee, quien fue hospitalizado por sufrir dolores en el pecho, mientras aguarda su expulsión a Belice, donde se le requiere para ser interrogado por un crimen. Luego de la evaluación médica se estableció que McAfee padece de signos de ansiedad e hipertensión arterial y no fue necesario que permanezca en el hospital, por lo que fue trasladado al albergue de migración en la ciudad de Guatemala, Guatemala City, donde se encontraba detenido desde la noche del miércoles. Julia Gillard, la primera ministra de Australia, advirtió a sus conciudadanos sobre la inminente apocalipsis y prometió luchar por ellos hasta el final en un programa de televisión que parodia la predicción maya del final de nuestra civilización. La primera ministra australiana apareció en un video de un programa cómico de televisión en el que emite un mensaje sobre el fin del mundo, así lo dijo. My dear remaining fellow Australians, the end of the world is coming. Dice, quiero decirles, mis queridos conciudadanos, que el fin del mundo viene. Mis queridos compañeros australianos, el fin del mundo está llegando. No era el Y2K ni el precio del carbón. Resulta que el calendario maya era verdad, dice Gillard, la primer ministro, en el video con un rostro impasible. La mandataria, muy seria y con tono solemne, asegura que una de las causas del apocalipsis es el famoso
baile coreano de el Gangnam. Es increíble, ¿no? Que esa es una manifestación apocalíptica, lo del Gangnam Style, ¿no? En fin, con buen humor, a pesar a 2 semanas del llamado precipicio fiscal, que sería otro signo apocalíptico, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su familia encabezaron anoche la tradicional ceremonia del encendido del árbol de Navidad en el jardín de la Casa Blanca. Mientras, el presidente Obama marcó la cuenta regresiva. Su esposa Michelle y sus hijas Sasha y Malia presionaron el botón que activó la iluminación del enorme árbol de Navidad. Así recibe la temporada de la Natividad la familia Obama. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's going to find out who's naughty at times. Santa Claus. Me pregunto si dejarán entrar a Santa Claus a la Casa Blanca, pero en fin, yo creo que tiene gafete, pero en fin, no lo sé. El hecho es que así están las cosas en el mundo. Festejamos y nos condolemos.